Y ahora sí, por último, se rompió el Estado de Derecho, el pacto federal con lo que vive el fiscal general de justicia en esta entidad. Yo te quiero manifestar mi opinión a título personal que sin meterme en el tema si hay o no una responsabilidad, porque ni la conozco, o sea, sería absurdo opinar de mi parte, pero lo que te puedo decir y te lo pongo en la mesa así, hay una violación a la soberanía de la entidad, en primer lugar porque debe de haber, para poder proceder a la detención de una persona, una comunicación entre autoridades, porque no puede venir la policía de la Ciudad de México a detener a una persona, ¿sí? Si no hay una comunicación entre autoridades. La Marina no puede actuar, está impedida porque no se trata de un delito grave. O sea, no hay una justificación razonable para haber actuado de la forma en que lo hizo. El cargo no lo justifica. El cargo tampoco lo justifica. Esto debe de haber una razón y a mí me parece que hay una responsabilidad de estas instituciones involucradas, ¿no? Eso es por un lado, o sea, ahí hay una violación a la soberanía de las entidades de la República. Esto va a crear... el pacto federal. Ese es el pacto federal y va a generar un desorden constitucional en el ejercicio de las órdenes de aprehensión, de cómo se están girando, ¿no? Es gravísimo, es muy riesgoso, y tampoco voy a tocar el tema del fuero, pero sí te puedo decir que hubo una serie de violaciones, ¿no? Si tú analizas ese tipo de delitos al no ser graves, por eso se metieron con una figura justificada, ¿no? Que es ahora la obligación que tienen los fiscales de tener que justificar la razón de la medida, y tampoco me parece que fue una medida correcta dentro de mi experiencia, porque finalmente se trata de un funcionario, ¿no? Y aquí hay algo también muy curioso, Teodoro, que le aplican el código de la Ciudad de México para funcionarios de la Ciudad de México. ¿Sí te das cuenta? Claro. O sea, la hipótesis que se señala, no existe. Esa es para funcionarios de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, con esa regla del código de la Ciudad de México, aprenden a un funcionario, ¿sí?, de otra entidad de la República, ¿no? Ayer decía yo, hacer justicia haciendo injusticia como que está medio de cabeza lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Yo el futuro que ve de este asunto, no sé cuánto vaya a tardar, porque también depende mucho de las estrategias. Depende mucho de cómo se den las estrategias. Pero yo te voy a decir una conclusión al final de esto, por mi experiencia. Y puedo estar equivocado, es una simple opinión y lo aclaro, ¿no? Finalmente puede haber una diversidad de criterio. Muchas veces nosotros como magistrados, cuando estuve en funciones, opinaba una cosa y decía el juez otra cosa. Entonces es válido y tampoco estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, pero me parece que lo más altamente probable es que termine esto en una detención ilegal. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Se ordena su libertad? Por lo tanto, ya el tema ya no va a ser si hubo o no delito. Aquí el problema va a ser el proceso, ¿no? La forma que van desde si le leyeron sus derechos, incluso ahí hay un tema muy interesante, yo no sé realmente si es cierto o no. Dicen que cuando se atrincheró y no quería salir, se liberó una orden de cateo, ¿no? Ahora la pregunta va a ser, ¿la liberó el propio Poder Judicial del Estado de Morelos a petición de un fiscal de la Ciudad de México? Eso sería gravísimo. O sea, eso sería... por eso te digo que se va a crear un desorden. Es un desorden constitucional en materia de amparo peligrosísimo. Muy, muy peligroso. Yo no estoy afirmando que eso ocurrió, pero en ese escenario, como ocurrieron los hechos, porque todos los vimos en los medios de comunicación, que estaba un video, que estaba narrando cómo estaban las cosas. Entrevistamos al fiscal en el momento de los sucesos. Él narrando cómo estaban ocurriendo las... ¿Por qué no entraron, Teodoro, si tenían una orden de cateo? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué no la hicieron efectiva? Pues a mí me parece que alguien por ahí con una cabeza prudente, con conocimiento del derecho, sabe que no puede ejecutar una orden de un juez local de otra entidad. ¿Me explico? O sea, hay una serie de cuestiones que tienen que ser analizadas. Tiene la Corte una controversia por delante. Tú dices, no hay tiempos.
pero el Congreso le pide restitución del orden constitucional en Morelos. ¿Está roto? Está roto, por eso yo lo aseguro, hay un desorden constitucional y yo no te diría que en Morelos. Si está bien planteada esa controversia, los ministros me parece que tendrían la obligación de establecer que la litis constitucional no solo es para el caso de Morelos, sino tendría que fijarse un precedente para toda esta nación, para este país, porque pone en riesgo la libertad de las personas, pone en riesgo lo que siempre hemos dicho, los principios procesales de seguridad jurídica, certeza, o sea, hay un desorden constitucional con esto, pero que nosotros podemos opinar, pero quien va a tener la última palabra va a ser la Corte. E insisto, la Corte va a resolver conforme haya sido planteada la controversia. O sea, no puede ir más allá, por supuesto. Sí puede hacerlo, pero depende cómo está planteado el asunto, depende del ministro. O sea, como es un asunto constitucional, sí puede entrarle, pero es muy importante haber planteado muy bien los actos de la controversia constitucional.